Les iba a comentar, yo subí un par de clases a la plataforma también, no sé si las han visto. Sí, profe, vi las notificaciones, pues. Que son estas las que están en YouTube, así que muy bien, excelente. Ok, en la clase pasada yo les estaba comentando acerca de los capacitores y un poco bueno, eh, el caso de la simbología del capacitor habíamos comentado que es esta. Lo otro es que nosotros podemos tener en un circuito capacitores en paralelo, por ejemplo, y también podríamos tener capacitores en serie, que sería algo así. Y les había comentado que en el caso de la formulación, por ejemplo, si esto es C1 y esto es C2, y yo quiero encontrar, por ejemplo, el capacitor equivalente en ese caso, en ese circuito, vamos a decir que este es un punto A y un punto B, al cual lo puedo conectar a una fuente. Cuando me refiero a una fuente, es aplicarle un voltaje, ¿verdad? Y tengo que, el circuito equivalente, aquí sería, no, aquí no es así, es al revés. Estoy haciendo paralelo, estoy haciendo como si fuera resistencia. En el caso de arriba, el circuito equivalente sería de esta forma. ¿Sí? Si yo tuviera una n cantidad adicional, entonces tengo que, ¿verdad?, colocarlo en mi formulación. Aquí, si yo quiero encontrar mi circuito equivalente, mi capacitancia equivalente, yo tendría 1, sería igual a 1 entre, será la suma de los inversos, ¿ok? Entonces, tendríamos algo como lo que tenemos ahí. Nosotros podemos, y vamos a practicar un caso, el caso que vamos a ver ahora, podría tener un circuito quizás un poco más complejo, en el que yo tenga, por ejemplo, vamos a colocar aquí una fuente de voltaje. Vamos a decir que, ok, vamos a poner este punto A, punto B. Vamos a empezar con uno sencillo. Aquí vamos a decir que tenemos una fuente de voltaje vamos a decir, 12 voltios. Fíjense el caso de la simbología, el tamaño de las rayitas. Por ejemplo, aquí una línea un poco más larga, una más pequeña. También se puede colocar, bueno, cuando es, por ejemplo, corriente alterna, que eso lo voy a explicar en la próxima clase, se coloca como una especie de círculo para emular esa fuente. Aquí vamos a decir que tenemos C1, C2 y C3. ¿Ok? Aquí nosotros podemos, obviamente, encontrar una capacitancia equivalente o como si tuviera un solo condensador. Antes de eso, nada más para colocar esta, no recuerdo si esta la coloqué, es el caso de la carga que tiene un condensador, la carga. En el caso de la carga de un condensador, sería igual al valor que tiene el condensador. Faraday, habíamos hablado de las unidades, igual las vamos a recalcar ahora, por la diferencia de voltaje que nosotros tenemos para ese capacitor.
Ok, vamos a ver. No voy a hablar todavía de corriente. En este caso estamos hablando de carga, porque para este caso es diferente. Cuando yo tengo, por ejemplo, voy a colocarlo aparte y vamos a colocarle un color diferente, nada más como colocarlo aquí como una explicación alterna. Y no me hace caso, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Vamos a decir que yo tenga esto. Tengo un capacitor 1, un capacitor 2. Tengo esta forma. Tengo otro modelo. Que este es el modelo en serie. Tengo el caso del modelo en paralelo. C1 y C2. Y tengo este punto. Vamos a llamarlo este punto 1 y punto 2. Y esto es diferente, 3 y 4. ¿Ok? En el caso que yo aplique un voltaje en el primer circuito, del punto 1 al punto 2, en este caso, estos condensadores van a tener voltajes diferentes. Van a tener voltajes diferentes, pero van a tener la misma carga. ¿Ok? Si se acuerdan de circuitos, hay algo muy similar. Algo muy similar. Lo voy a colocar en un color, vamos a poner morado aquí. El caso de los circuitos, cuando tenía resistencia, ¿ya? Y yo copié la vez pasada, igual, las fórmulas para resistencia que son contrarias a las de los condensadores, y yo tenía esto, por ejemplo, y tenía el caso paralelo, y yo aplicaba un voltaje de este punto a este punto, ¿verdad? Un voltaje, y acá también, cierto voltaje. Yo tengo aquí que va a haber una diferencia de voltaje aquí y otra diferencia de voltaje acá. Esa diferencia de voltaje van a ser equivalentes al voltaje que yo aplique acá arriba. ¿Sí? Si yo hago esto, por ejemplo, en el caso de una resistencia, que es un circuito VIR, tengo una fuente de voltaje, aquí va a correr una corriente por mi circuito. Fíjense, esta es la clase, parte de la clase que viene, entonces, porque tiene muchas similitudes, por eso quiero hacer los paralelos entre uno y otro. Cuando yo cierro un circuito, es como el caso, imagínense que ustedes agarren, me imagino que algunos de ustedes lo hizo en el caso de los laboratorios de física, que se tienen estas baterías DC de 12 voltios o 9 voltios, usted la aplica, coloca un alambre, eh, sí, coloca un alambre eléctrico y empieza a jugar con resistencia que también tiene un código de colores y demás, ¿no? Dependiendo de eso yo puedo saber cuál es la resistencia. Yo conecto esto, cuando usted mide la corriente que pasa por esta resistencia, vamos a llamar R1 y R2, en estos casos la corriente va a ser exactamente la misma. Yo voy a tener que la misma corriente recorre las dos resistencias. Entonces yo sé que, ok, la resistencia van a tener la misma corriente. Y para este caso nosotros tenemos esta fórmula. El voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. Entonces, con esta fórmula yo puedo encontrar cuál es el voltaje que yo tengo específicamente para esta resistencia y cuál sería el voltaje que tengo para esta resistencia, ¿no? Entonces, similar al caso, en el caso de los condensadores, yo voy a tener que, aquí sí hay cosas similares. Aquí sí yo voy a tener que en este caso, para el primer condensador, yo voy a tener una diferencia de voltaje y para el segundo condensador voy a tener una diferencia de voltaje diferente. Ahora, ¿cómo yo encuentro esa diferencia de voltaje? Voy a hacer la pregunta. ¿Cómo yo encuentro, por ejemplo, el voltaje que yo tendría en el primer condensador y cuál sería el voltaje que tendría en el segundo condensador? Bueno, aplicando lo que tenemos acá. Yo tengo que este circuito que está aquí, yo lo puedo colocar como un circuito equivalente, ¿verdad? Yo tengo esta como una CQ. ¿Y qué sucede? Yo puedo encontrar, para este caso, la carga que va a tener. Y
es parecido, por ejemplo, al circuito que tengo a la derecha, donde tengo resistencia, la carga es lo que se va a mantener en ese caso igual. Yo voy a tener la misma carga para esos capacitores que están ahí, esos condensadores. Entonces, es como si yo lo que hago la analogía, la palabra que me faltaba, yo hago la analogía con este circuito. Aquí, yo tengo la misma corriente pasa por las resistencias. Ajá. Aquí yo tengo que va a ser la misma carga que voy a tener en estos capacitores. Entonces, esto se hace cuando yo tengo un circuito de resistencias en serie. Y acá, fíjense lo que hacemos, qué es lo que vamos a hacer en el caso de los capacitores. ¿Qué sucede cuando yo tengo capacitores en paralelo y yo aplico un voltaje aquí de 3 a 4? Conecto ahí, coloco una fuente ahí. Bueno, el voltaje que yo voy a tener para C1 y C2, fíjense, va a ser exactamente el mismo. Yo tengo que este punto 3 aquí es el mismo y el punto 4 es el mismo también. Bueno, no es el mismo que el 3, me refiero que es el mismo entre ellos. Todo esto, a ver. Todo esto va a estar al mismo voltaje. Tiene un punto en común. Y esto tiene un punto en común. Entonces, C1 y C2 van a tener el mismo voltaje. ¿Cuál sería entonces la diferencia? Las cargas, la Q que voy a tener en uno y otro, ahí sí van a ser distintas. Entonces, es muy parecido a lo que se hace en el caso de los circuitos con resistencia. Yo tengo que aquí voy a tener el mismo voltaje. En R1 va a ser igual al voltaje en R2. Vamos a poner aquí R1 y acá R2. Yo voy a tener el mismo voltaje y lo que sí va a diferenciarse en ese caso es que la corriente que pasa por este circuito va a ser diferente, o vamos a decir por la resistencia, va a ser diferente a la corriente que pasa por esta resistencia acá. Las corrientes van a ser diferentes. Yo tengo aquí algo como esto. Si yo tengo un circuito como este, con resistencia, fíjense, todo esto que está aquí es un mismo punto. Yo puedo agarrar ese alambre, darle 20 vueltas y pegarlo ahí. Yo no tengo ningún elemento entre el inicio del elemento que estoy analizando, cada uno de estos elementos que estoy analizando y el punto en común que ellos tienen. Todo esto es el mismo punto. Todo tiene, si usted agarra un voltímetro, agarra de un punto a otro y coloca tanto aquí y acá, usted va a tener el mismo voltaje. Y acá yo tengo que este punto en común. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que el voltaje para esa resistencia va a ser el mismo, pero la corriente que pasa por ella va a ser diferente. Sería igual si las resistencias son iguales, obviamente, ¿no? Eso es otra cosa. Vamos a poner un circuito así. Yo tengo una corriente acá. Vamos a ponerle I. Vamos a decir I total. Esa I total se va a trasladar en una I1, una corriente 2, una corriente 3. Esa corriente total se divide en esas tres corrientes que nuevamente se suman y se topan acá y va a ser la corriente total. Esto que está aquí lo puedo ver como un circuito equivalente. ¿Qué es lo que uno hace? Uno trata de, en ocasiones, crear un circuito equivalente para poder encontrar valores de voltaje, corriente y demás. Ok, es una explicación general para que tengan una idea de cómo vamos a ir resolviendo estos problemas. Ok, vamos entonces hacia cada momento. Vamos a ver, tenemos este caso, tenemos estos condensadores, tenemos que del punto A al punto B, vamos a decir acá, a B, se aplica un voltaje de 12 voltios. Aquí en este caso generalmente se deja esto abierto y se dice que se coloca. Esto más se hace para el caso de configuración con resistencia. Vamos a hacerlo así, voy a dejarlo abierto. ¿Ok? No es que está mal, pero en caso de los condensadores generalmente se coloca de esa forma.
para que esté más limpio. Ok. Vamos entonces a colocar la siguiente información. Uno, entre A y B se aplica un voltaje de 12.0 voltios. Vamos a dar la información esta, la información de la capacitancia. Vamos a decir que C1 es de 6, C2 es de 9 y vamos a decir que C3 es de 3 microfarads. Ok, tenemos eso. Y vamos ahora sí a las preguntas. Ok, vamos a ver, tenemos esta configuración. Tengo 3 capacitores, 2 de ellos están en paralelo y esos 2 están en serie con el C1, ¿verdad? Se aplica entre A y B un voltaje de 12 y tenemos no solamente la configuración, sino también los valores en faradios de cada uno de esos capacitores condensadores. ¿Qué hago yo ahora para poder encontrar la respuesta a las preguntas que yo tengo ahí? Una es el voltaje que existe entre C1, que existe en C1 y C3. Yo quiero saber qué voltaje tengo aquí y qué voltaje tengo acá. Ya les comenté, 12 voltios no puede ser. Si yo aplico de A a B 12 voltios, esos 12 voltios se van a compartir en 2 secciones. Y para el caso de la carga que existe en C1 y C2, yo tampoco voy a tener la misma carga. La carga que tengo en C1 no va a ser la misma carga que tengo en C2. Bien, ¿qué hacemos? ¿Cómo podríamos resolver estas preguntas? Profe, una consulta. Lo que sería C2 y C3 están en paralelo. Es correcto. Entonces, yo no puedo hacer que resuelvo el que está en paralelo, cosa de que me quede C1 y lo que es C2 y C3 que están en paralelo, o sea, lo resuelvo y me quede como un C2, pues. O sea, y me queda uno como en serie y ya no se puede. Y para colocarlo como un condensador equivalente, lo que hace es esto. C2, C3 que están en paralelo, se colocan como equivalente y ese luego se puede trabajar en serie con C1 para encontrar el equivalente completo del circuito. Ahora, ¿qué yo hago con eso? Porque la idea también es analizar lo que voy haciendo y por qué. Porque de repente, si yo no necesito llegar hasta allá, puede ser que me esté haciendo algo de más. Realmente requerimos ir hasta allá, ¿verdad? Sacar el circuito equivalente. ¿Por qué? ¿Requeríamos o no? Yo digo que sí, porque en la primera usted me está diciendo que voltaje existe entre C1 y C3, suponiendo que también pasa por C2, sería entonces como mi total, creo. Ok.
Vamos a ver hacer el siguiente análisis. Voy a volver a dibujarlo acá abajo nada más para poder rayar y tachar con más libertad acá. Tengo esto, tengo este C1, este C2, este C3. Aquí, en términos del voltaje, tengo esto, fíjense. De aquí a acá, yo tengo un voltaje. ¿Sí? Voy a poner aquí 1. De aquí a acá, yo tengo otra caída de voltaje también. Que le puedo llamar, aquí lo voy a llamar, voy a llamarle delta V23 para hacer el hincapié de que es el mismo voltaje que yo tengo entre 2 y 3. Entonces, esto es algo bien interesante también al momento de analizar. Uno puede ir resolviendo y demás, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy resolviendo mi problema y al final la caída de voltaje en C1 me da, no sé, 11 y la caída de voltaje en C2 me da 18? No puede ser, porque las sumas de esas dos caídas tienen que darme la de 12. O sea, esos 12 voltios se distribuyen fíjense, entre esos nodos. Nada más para ir también mencionando algunos términos importantes. Punto en común se le llama nodo. Esto es un nodo. Esto aquí es un nodo. Esto y esto resulta ser el mismo nodo porque yo no tengo ningún elemento aquí intermedio. Esto que está aquí. Estoy rayando así feo porque la idea era esto. Esto es un nodo que yo lo puedo convertir a un mismo punto. Y esto que está aquí es un nodo. Yo podría dibujar esa configuración de esta manera si yo quiero. Fíjense. Y eso es algo de las cosas que pasa también con los circuitos. A veces no entendemos cómo yo puedo redibujar el circuito. Esto que está aquí y esto que tengo acá y esto que tengo acá es exactamente lo mismo. Fíjense. Estos dos están en paralelo. Estos dos que están en paralelo estarían, cuando una vez en cuenta el equivalente, estarían en serie con esto. Entonces, esto y esto es lo mismo. La manera más ordenada de dibujarlos es, y ustedes van a ver en los libros, la mayoría de las veces es esta de esta aquí. No es la única manera, pero es quizás la manera más ordenada. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a encontrar el equivalente. Eh, bien, para encontrar el equivalente, yo tengo que primero trabajar con C2 y C3. C2 y C3 están en paralelo. ¿Cuál sería el equivalente de ellos? Voy a colocar equivalente al final, al último que es realmente el equivalente. La equivalente de 2 y 3 voy a llamarlo así. Uno tiene que formular el uso de subíndice de manera que uno no se enrede, ¿no? Eso se lo da a criterio personal. Sobre todo si los circuitos son más complejos, hay que tener mucho cuidado, porque de repente si uno coloca un subíndice que lo enreda uno, en medio del camino puede uno cometer errores. Yo sé que estos dos, como están en paralelo, va a ser de esta manera. O sea que ahí tendría 9. Estamos hablando de 12. Y ahora sí, fíjense, voy a colocar la EQ. Ahí usamos lo que comentábamos del inverso. Aquí yo tengo 1 entre
C1 más 1 entre C23, fíjense, va a ser la formulación para encontrar entonces finalmente el equivalente. Entonces yo tendría que esto lo puedo entonces ir resolviendo, ¿no? Yo tendría 1 entre 6 más 1 entre 12. Y de aquí yo puedo encontrar mi C equivalente. Hay que tener cuidado, chicos, con lo que les comentaba del el inverso. Yo tengo acá, por ejemplo, yo hago 1 entre 6 más 1 entre 12. Eso me da una respuesta que es un cuarto, pero esa no es la respuesta. Recuerden que es 1 entre ese valor. ¿Sí? Verifique para ver si nos da igual a todos. Esta parte es bien importante. Si no, vamos a tener problemas con esto y con el caso de las resistencias también. ¿Sí? ¿Nos da igual? Ok, Sí. bien. Perfecto. Ya tenemos, fíjense, el equivalente. Ese equivalente me dice que todo lo que yo tengo arriba es como si yo tuviera un condensador de esta forma y con la aplicación del voltaje S12 igual de aquí a acá. Ahora vamos a extrapolar la fórmula que estábamos introduciendo. Creo que ya la habíamos visto la clase pasada, que es el caso de la carga. ¿Sí? Aquí tenemos que la carga va a ser igual al valor del condensador por la diferencia de voltaje que tiene. Ok. Aquí tenemos el valor de ese capacitor. Tenemos la diferencia de voltaje que se aplica entre esos dos terminales. Así que yo puedo encontrar ese valor de Q. Aquí tendríamos... aquí esto debe haber tenido 3 cifras significativas. Disculpen, ¿eh? Le hubiera colocado 9 originalmente acá. 6.00, 9.00, 3.00, ¿ok? 3.00. Bien. Aquí tengo entonces 4 por 10 a la menos 6 por la diferencia de voltaje que es 12. Aquí van a tener entonces la Q. 12 por 4 a la menos 6. ¿Qué unidad tendríamos aquí? ¿Qué unidad tendríamos? Coulomb. Ok, si ya yo coloqué aquí esto, significa que yo lo coloqué en Faraday, ¿verdad? Aquí tenemos, ajá, nada más para recordar eso, la carga en coulombs, acá Faraday y acá en voltios, ¿sí? Estas son las unidades. Aquí, unidades. Entonces, hombre, si yo estoy trabajando con Faraday y voltaje, yo sé que aquí va a tener coulombs, ¿verdad? Como unidad en la respuesta. Ok, vamos a ver. ¿Tengo alguna de las respuestas? Esa sería la carga en este capacitor. ¿Tengo alguna de las respuestas me pedía? ¿Tendría alguna de las respuestas o no? No. ¿Seguro? Ok, voy a hacer la pregunta.
¿Cuál sería la carga que tenemos en C1? ¿Qué yo tendría que hacer para encontrar esa carga? Puedo despejar a partir de la carga equivalente y la carga de C2, 3. Ok. Fíjense, aquí no es la manera, no es del todo cierto, pero es una manera de buscar equivalente, como por ejemplo con el caso de la resistencia. Aquí estamos claros en la diferencia de voltaje. Yo no puedo tener una diferencia de voltaje, bueno, a menos que este equivalente aquí fuera igual a este, puede pasar, ¿no? Pero aquí voy a tener una caída de voltaje, aquí otra, y esa suma de caída de voltaje me va a dar el voltaje inicial. En el caso de la carga, yo voy a tener que la carga que tengo, por ejemplo, que yo tuviera aquí, la pregunta es esta, ¿cómo trabajo yo la carga en este caso? Cuando tengo en serie los condensadores. ¿Qué sucede? ¿Qué es igual o qué es diferente? La Las corriente. cargas son iguales. Ok. La carga. Las cargas serían iguales, muy bien. Las cargas serían iguales. Bien, pasa entonces algo así. Fíjense que al yo tener esto, y yo, nada más para analizarlo, ¿verdad? Yo voy para atrás. En ese para atrás, cuando digo para atrás, estoy hablando del 6. Y el equivalente acá, que sería 12, ¿no? ¿Qué sucede acá? Y esto es bien interesante. Esto es equivalente a esto y esto es equivalente al circuito original. Yo voy a tener que la carga que tengo en este capacitor y en este capacitor va a ser la misma. Ahora, este capacitor no existe. Esto es un equivalente del 2 y el 3. Yo voy a tener la misma carga para, por ejemplo, la misma carga, pero entre 6 y el 12 este que tengo acá, pero esa carga se tendría que subdividir aquí entre estos dos capacitores, estos dos condensadores. ¿Qué es lo que van a tener ellos en igual, el C2 y el C3? El voltaje. La diferencia de voltaje que tengo tanto para C2 como para C3 es exactamente la misma porque tengo, ¿verdad? Que comparten punto inicial y final ambos, ¿no? En el caso este. Ok, entonces, esta carga que está aquí es la carga que yo tengo para C1, ¿sí? Fíjense, tengo la carga de este caso. Puedo encontrar el voltaje, creo que el voltaje de uno también me lo está pidiendo. Ajá. ¿Cómo encuentro yo el voltaje en la carga 1? A ver, ¿cómo encontraríamos? Mientras voy a ver si lo voy calculando acá. Trate alguien de sacar el valor y voy a sacar ese valor. El voltaje ahí sería... ¿Alguien encontró el voltaje? 8 voltios. 8 voltios, muy bien, muy bien. Aquí en el caso del voltaje, ¿verdad? Recuerden que estamos usando esta fórmula. C delta V.
Esta es la fórmula que estamos usando. Estamos usando esto, no vamos a resolver esto. Eso, y estamos utilizando las configuraciones de serie paralelo para el análisis, ¿verdad? Aquí yo tendría que ese voltaje en ese condensador capacitor sería la Q, que existe ahí en él, entre la capacitancia, C1. Si nosotros reemplazamos valores, yo tengo 4.80 por 10 a la menos 5, y acá esa era de 6, ¿no? Por 10 a la menos 6. Bueno, aquí tengo C, tengo Faraday, yo sé que eso me da voltios, yo tengo 8.00. Bien, vamos a ver qué tengo acá. Lo que me estaban pidiendo, la carga que existe en C1 ya la encontramos, el voltaje que existe en C1 también. Ahora me pide el voltaje que existe en C2, en C3. ¿Cuál sería el voltaje que existe en C3? ¿Cómo podemos encontrar ese voltaje? Vamos a ver. Sería Profe, el de la Ajá. capacitancia de 2 y 3. Puede ser, es una forma. ¿Qué otra? profe, Ajá. ahí Sí. me dio 8 por 10 a la menos 6. No puede ser porque tienes menos 5 y menos 6 abajo. Tienes que darte un número arriba de 1. Pues, no puede darte la menos nada. Si tienes un 10 a la menos 5 arriba y un 10 a la menos 6 abajo, pues abajo tienes un número más pequeño. Cuando viene entre un número más pequeño no te puede dar menos de la unidad. Ya me dio. ¿Cómo podemos nosotros deducirse el voltaje en C3? Bueno, vamos a ver. Vamos a analizar un momentito, ¿no? Ese voltaje en C3, ciertamente yo podría hacer lo mismo. Aquí está un 3. No sé, 0. Yo tengo la carga, la carga que allí no conozco entre su capacidades. A ver, para resolverlo de esa manera, yo tendría que tener la carga que pasa por esa capacitancia. ¿Yo la tengo o no? ¿La tengo o no? ¿Sería esta? No, no, porque ese es para cuando están en serie. Exactamente. Esto es si yo tuviera uno solo de 12. No, no es así. Esas dos, esa carga de alguna manera está dividida entre esos dos condensadores. Lo que yo puedo analizar o deducir de mi circuito es lo siguiente. Si yo tengo 8 voltios de aquí a aquí, que es lo que acabo de encontrar, y mi total en este caso es de 12 voltios, yo sé que el voltaje aquí sería el voltaje que yo tengo allí, fíjense, va a ser de 4 voltios. Ese voltaje al que me estoy refiriendo es el voltaje tanto para C2 como para C3. C2 y C3, recuerden, van a tener el mismo voltaje, ¿sí? Tienen dos puntos en común, así que van a estar con una diferencia de potencial, diferencia de voltaje igual, ¿ok? Entonces, con esto yo tengo el voltaje en C3. ¿Cómo yo encuentro la carga que existe en C2?
usando la misma ecuación, tengo el voltaje en C2, que es el mismo que en C3, y la carga, la capacitancia creo que dijo que era de 9 por 10 a la menos 6. Y así busco la carga, creo. Ok, antes que se me pase, un comentario nada más. Vamos a decir que no, por alguna razón, esto debería ser una deducción sencilla, ¿no? Del voltaje. Si nos vamos por acá, por este otro camino, el camino que yo tengo acá, ¿cómo yo podría resolver también ese voltaje en C3 a punta de las ecuaciones? Para verificar nada más, ¿verdad? Esto yo lo sé. Vamos a poner aquí un ganchito. Vamos a ponerle aquí deducción. Deducción. Vamos a hacerlo a punta de la fórmula. ¿Qué tengo de esa capacitancia? Tengo el valor de la capacitancia. Necesito el Q, la carga que tengo específicamente en C3. Otra manera de encontrar, a ver, aquí. De esto tengo el valor de C. Vamos a ver qué tenemos. C3, vamos a poner aquí Q3, C3, el voltaje. Aquí hasta este punto yo tengo, obviamente el problema me da el valor de C, de C3. El voltaje no me lo da, pero por deducción podíamos, se podía sacar, ¿verdad? Ese voltaje de 4 lo podíamos sacar de otra manera. El voltaje que yo tengo ahí, lo podíamos sacar de otra forma. Si no es por este camino, ¿qué otro camino podría ser? Ok, cuando yo estoy aquí, acuérdense que esto no existe, esto es un equivalente. Yo también puedo sacar el voltaje que tengo entre caramba. El voltaje que tengo entre este punto y el voltaje que yo tengo en este punto, ¿sí? Yo tengo allí que el voltaje que tengo equivalente 2, 3 es el voltaje que tengo en 2 y es el voltaje que tengo en 3, ¿sí? Yo podría sacar ese voltaje aplicando cosa, fórmula. Aquí yo tengo, acuérdense que esto es como si pasase por esta capacitancia entre 2 y 3. Aquí yo podría colocar 4.80 por 10 a la menos 5. Entre el valor que tengo acá. Entonces. ¿Sí? Y ese valor nos da 4 voltios. ¿Sí? Eso a punta de fórmula. Yo tengo, para encontrar el voltaje que tengo entre estos dos puntos, que va a ser el mismo entre las capacitancias 2 y 3, yo agarro el equivalente de ella, que es de 12 microfaraday, lo coloco aquí, ¿verdad? Que sería la equivalente entre 2 y 3, vamos a poner 2 y 3, 2, 3. Y
coloco la carga que va a ser la que pasa por el equivalente de esas dos, ¿sí? Entonces, eso nos daría 4 voltios. Ok, entonces nada más para hacer esta acotación. ¿Se entendió se entendió no sé, o hay algo que no se comprende? Chicos, ¿se entendió más o menos? Sí. Sí. Bien, entonces vamos a ver qué tenemos. Yo tengo aquí este voltaje de 2 y 3, que es el mismo que tengo en 2 y tengo en 3, va a ser 4 voltios. Así que yo tengo el voltaje en C3, que ya lo habíamos marcado acá, ¿no? ¿Y qué carga tengo entonces en C2? ¿Cómo yo encuentro la Q en C2? La carga que tengo aquí, ¿cómo la encuentro? Que sería lo último que nos falta. ¿Cómo yo encuentro esa carga? Bueno, lo que puedo hacer es partir de la ecuación, ¿verdad? La carga en 2 va a ser igual a la capacitancia 2 por la diferencia de voltaje. ¿Qué yo tengo aquí? Yo tengo tanto la capacitancia como el voltaje. Aquí sí lo tengo directamente. C2 ya es lo que tengo al principio. 9 microfaraday. Y la diferencia de voltaje, pues la que acabamos de encontrar aquí, o que ya la habíamos también deducido, que es de 4 voltios. Y yo tendría esa función. Me ¿Sí? da 3.6 por 10 a la menos 5. No sé si. ¿Todo da igual? Sí. Bueno, Aquí tendríamos en coulombs, ¿verdad? Bueno, aquí 3.60. 3 cifras significativas. Sí, ahora sí creo que tenemos todas las respuestas, ¿verdad? Ajá. Sí. sí, creo que también. Se ve caído por aquí. Por ahí un concepto de ahí tenemos el concepto de energía almacenada en un condensador. Vamos a ver la formulita. Vamos a ver cómo lo podemos aplicar a este mismo. Nosotros tenemos, para el caso de la energía almacenada se usa la W, que a veces no me gusta porque es como si fuera una especie de trabajo, pero yo lo que hago a veces es
colocar esto para saber qué es energía almacenada, en el caso de los capacitores. Yo podría utilizar para el caso de esa fórmula un medio Q delta V. Sí. Aquí sería utilizando o sustituyendo el valor de la carga, el valor de la diferencia de voltaje que existe en ese condensador. También lo puedo hacer en función por ejemplo, de C y V, ¿no? O de Q y C. Entonces podríamos también escribir de esta manera. Aquí lo que se hizo fue reemplazar nada más la Q, ¿no? ¿Verdad? Aquí, CV. La Q se reemplazó por CV. V por V, V al cuadrado. O también podríamos utilizar aquí Q cuadrado y 12, ¿no? Así que dependiendo de lo que tenemos, pues nosotros podemos ponerlo en función de estas dos variables o de estas dos. Para el caso anterior vamos a encontrar la energía almacenada en los capacitores. Vamos a hacer algo interesante de repente para ese caso. Que a veces no es que es obligatorio, pero en algunas veces es recomendable hacer como una especie de tablita, ¿no? Para un poco ordenar las ideas. Vamos a ver. Vamos a tratar de llenar esta tabla. Y así ordenamos las ideas de arriba igual. Yo tengo 6, 9 y 3. Seis, 9 y 3. Vamos a ver los voltajes. Los voltajes en 2 y en 3 es el mismo. Así que yo tengo aquí 4 voltios, 4 voltios. En C1 era 8. Fíjense que ya con esto que yo tengo aquí, yo puedo encontrar esto, ¿verdad? Simplemente aplicando, sería esta fórmula que yo tengo acá. Vamos a aplicar eso mismo aquí. C delta U al cuadrado. Si colocamos esto, ¿qué unidades tendría aquí? ¿Qué unidades tendría W? Yes. Joules, muy bien. Vamos a poner aquí, no para recordar J, Joules, ¿verdad? Siempre y cuando se mantengan estos valores en faradio, voltaje y coulomb. Bien, vamos a ir sacando eso para ver si vamos a ir llenando esta tabla. La W de la primera me dio 2.4 por 10 a la menos 5. Pero que alguien confirme para ver. Ya yo lo puse, así que no puedo borrarlo. Se va así. ¿Sí? Comprobando los demás.
Bueno, la segunda me da también por 10 a la menos 5, así que supongo que va por ahí. Vamos a ver, exponente a la menos 6. 7.2. Sí. La última me dio 6 por 10 a la menos 6. A mí me da 4.8 No, por 10 a la espera, menos espera. 5. Y a mí me da 2.4. Me da igual que la primera. ¿Qué pasó? En el primero me da 1.92 por 10 a la menos 4. La última me da 2.4 por 10 a la menos 5. 2.4, ¿verdad? Ajá. O sea que tiene la misma, en términos de energía, la misma energía almacenada que la primera. Ok, muy bien. Entonces tenemos acá. Acá es Profe, 2. Sí, la primera es 1,92 por 10 a la menos 4. Ajá. sí. Sí. Vamos a ver la carga. Acá 3.60 por 10 a la menos 5. $4.80. Y 1.2. Aquí esta no me la preguntaron, pero yo puedo deducirlo, ¿verdad? Sería, como esta es la que pasa por 2 y 3, y se divide entre este pedazo y esta porción, entonces sería la resta de ellas dos. 1.20, ¿no? Ujú. Vamos a poner, bueno. Esto es como si yo lo hubiera de esta manera. ¿Sí? Ya más o menos como visualizando. Bien, con esta tabla yo creo más o menos. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entendió más o menos? Profe, la unidad de la carga acá en el cuadro está en joules. Ajá. Aquí. Ah, Sería vale, columna. se deja así. Ah, perdón, sí, gracias, gracias.
Ah, lo confundí con calor, que era Joule. Listo, bien. Bien, vamos a hacer algo. Vamos a saltar al circuito con resistencia para que vean las similitudes que tenemos entre uno y otro, ¿no? El trabajo es bastante parecido, muy similar. Por eso me gusta explicar las dos, porque es muy similar, por ejemplo, el procedimiento, el voltaje es igual, la corriente, qué pasa, etc. Y vamos a poner un circuito un poquito más complejo nada más. Bien, vamos a ver. Ok, circuito corriente directa, voltaje, corriente, resistencia. Aquí yo tengo resistencia, voltaje. Cuando yo tengo una diferencia de potencial en un circuito y yo cierro mi circuito, ¿verdad? El caso de los laboratorios que ustedes hacían de eléctrica, se lo hicieron. O algún experimento que hicieron en física, que tenían una batería y eh, tenían una batería y un conductor. Eso me acabo de acordar, queda así porque me acabo de acordar un proyecto que yo hice en tercer año de colegio, me acuerdo, para una feria de física, y era como una pista. Había un carrito de estos, estos carritos eh, se movían debido a que tenía que tener electricidad, o sea, tenía que tener un circuito para poder que se movieran, ¿no? Entonces, había como una muñequita, me acuerdo, o esos muñequitos de McDonald's que antes venían en las cajitas felices, cuando las cajitas felices eran bien sólidas, no ahora las cosas que dan, cuestión de mentiritas. Iba por una especie de camino, me acuerdo que le colocamos como aluminio entre uno y otro lado para que se pudiera conducir. Obviamente no podía tocar no era muy recomendable tocarlo, pero él se iba moviendo el carrito y había como una especie de tope y tenía un sprint, y cuando rozaba hacía una especie como de caída libre. O sea, el carrito iba a cierta velocidad, había como una especie de cuñita que levantaba algo, no me acuerdo muy bien, porque el muñeco estaba como a presión con un sprint, y cuando levantaba eso, el muñeco entonces saltaba y quedaba al otro lado. Nada más me acuerdo de eso. No sé por qué lo estoy contando, pero bueno. En el caso del circuito de corriente directa, yo tengo, como en el caso de ese proyecto, un circuito en el cual lo cierro colocándole, por ejemplo, una batería de ese de corriente directa. Cuando yo hago eso, aquí entonces se va a generar una corriente que va a recorrer el circuito, depende de cómo está mi circuito. Yo tengo en el circuito se va a generar una corriente que va a ir en esta dirección, ¿sí? Por nomenclatura de más a menos, ¿sí? Entonces tengo esto acá. Entonces aquí se genera una corriente. Aquí, esa corriente va a ser la corriente que pasa por esta resistencia. ¿Qué yo puedo aplicar, por ejemplo, en este caso?
yo puedo aplicar esta fórmula. Voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Ahora, haciendo algo parecido al análisis que hicimos ya anteriormente, yo puedo tener algo así. Bien, aquí tengo una diferencia de voltaje, ¿verdad? En este circuito, primero, sería un circuito en serio paralelo para resistencia. Paralelo, muy bien. ¿Qué yo voy a tener en común para este caso? ¿Qué va a pasar con la corriente? ¿Qué va a pasar con el voltaje? Voltaje. ¿Ah? ¿Qué pasa? Es igual. ¿Qué cosa? El voltaje. Exacto. Ahí en ese caso yo tengo que el voltaje va a ser igual para ambas resistencias, ¿no? Vamos a llamar a esta, vamos a decir que esta sea R1, esta sea R2. Fíjense lo que les comentaba hace un rato. Esto que está aquí es un punto en común. Acá es un punto en común. Todo esto es lo que nosotros llamamos nodo. Ahí yo tengo nodo y nodo, ¿ok? Tengo un nodo y tengo otro nodo. Aquí yo tengo, en este sistema, tengo un total de 2 nodos. El voltaje que iba a tener en ambas resistencias es el mismo. Lo que sí va a cambiar va a ser la corriente. Yo voy a tener que la corriente aquí se genera de esta manera. Ah, ok, muy bien, excelente. Pero esta corriente, que vamos a llamarle en este caso I total, cuando llega a este nodo, se va a subdividir en 2 corrientes. Aquí yo tengo I1 y aquí yo tengo I2. ¿Sí? Aquí está bien claro cómo las direcciones que tiene esa corriente. En otros circuitos a veces no lo es, sobre todo si yo tengo no solamente una, sino varias fuentes de voltaje. En este caso, se hace un análisis de malla y nodo, que no, en este caso no es. Este es un caso de sistema equivalente. Ok. Vamos a ver el otro caso. Yo creo que ya no tiene ningún problema, creo que lo podemos deducir bien fácilmente. Ok, aquí yo tengo 2 nodos. En este circuito yo tengo un nodo, 2 nodos, 3 nodos. ¿Sí? Tengo 3 nodos. Acá tengo 2. Ahora, a diferencia del circuito anterior, yo voy a tener que la I total, a ver, hombre, no me hace caso. La I total va a pasar por las 2 resistencias. La corriente pasa por las 2, tanto por R1 como por R2. Y la diferencia ahora sí va a ser, fíjense, como yo tengo nodos diferentes, es el voltaje. El voltaje de R1 más el voltaje en la resistencia 2 me debe dar el voltaje total. Vamos a llamar este voltaje T. ¿VT? ¿Sí? Entonces yo tendría algo más. Bien, vamos a hacer un caso de una vez para aterrizar esto, para saber si se entiende. Algo nada más que quería hacerles la acotación. Esto que está aquí
Fíjense, esto es equivalente, esto es lo mismo. No se enreden mucho con la figura que... No, esto es un punto, esto es un nodo y esto es otro nodo. Esto y esto es lo mismo. Esto y esto es lo mismo. Bien. Vamos entonces. Que digo tan feo. Aquí estoy haciendo un cortocircuito, aquí ven. Este alambre aquí está haciendo un cortocircuito. También estoy haciendo un cortocircuito. Este circuito está bien feo, y un poco a propósito. Vamos a ver el siguiente. Unidades de la resistencia ohmios.
Bien, vamos a decir que en ese caso nos piden la corriente y voltaje que pasan en cada una de esas resistencias. ¿Cómo yo? A ver. Vamos a ver. Recomendación para este caso, como para anterior, de repente hacer, bueno, lo que hicimos después, que terminamos, así como una especie de tablita, puede ser, porque nos pide corriente y voltaje para todas, para R1, R2, R3, R4, R5. Nada más para estar claro, fíjense que esto está, no sé si lo pueden visualizar bien o qué, pero esto es como si yo tuviera, vamos a suponer que tengo la fuente de voltaje de esta manera. Pues sí está feo, yo no sé, cada vez estoy dibujando más feo que nunca. R4, R5, R2, R3, R1. Esto de repente puede ser que lo visualice más fácil que lo que está arriba. ¿Están de acuerdo que es lo mismo? ¿El de arriba y lo de abajo es lo mismo o no? Sí. La corriente iría en este sentido, ¿no? ¿Están de acuerdo sí o no? ¿O me equivoqué en algo? Chicos, ¿están de acuerdo o no? Sí. ¿Será que me desconecté? ¿A lo buenas? ¿Me escuchan? Bueno, Sí, Sí. profe. No. ¿Están de acuerdo que es el mismo circuito? ¿Lo de arriba y lo de abajo o no? Sí. ¿Sí? Sí. Yo considero que sí. Ok. Este es un mismo nodo, ¿verdad? R4, R5 tiene un nodo en común. Y acá también tiene un nodo en común. Este nodo en común, que realmente es todo esto que está aquí, que todo esto es un mismo nodo, es esto que está aquí. Esto y esto es lo mismo. Todo esto es el mismo nodo. Fíjense, todo eso es el mismo nodo. Aquí yo tengo un nodo en común y aquí otro, ¿sí? Entonces, R1 está del lado positivo. Ajá, R1 está del lado positivo. Entonces, esa sería una manera de, tal vez, para visualizarlo más fácilmente, lo de arriba, pero es lo mismo. Ok. Uno. Bueno, la resistencia sí nos las dieron. 4, 8. 12 y 5.
unidades, voltios, corriente en amper con una A mayúscula y la resistencia ohm. Esta sería la relación entre esas unidades, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. ¿Cómo empezamos? ¿Qué hacemos aquí? Bien. Lo que podemos hacer en este caso es, entre 4 y 5, crear un equivalente, entre 2 y 3, crear un equivalente, ¿no? Para que queden luego en serie. Sí. Entonces vamos a hacer el circuito acá, vamos a poner aquí... Acuérdense que a diferencia de los condensadores, cuando están en paralelo hay que hacer la inversa, ¿no? Así que 1 entre la 4, que es de 10. Vamos a poner las unidades. Yo voy directamente. Más 1 entre 5, ¿no? La de 2, 3. Es 1 entre la de 2, que es 8. Y 1 entre la de 3, que es 12. Vamos a ver si sacamos esos valores. La primera, ajá, 3,33. Ok, a mí el equivalente de todo el circuito me da 12.13. ¿Qué sería esto? Aquí yo puedo encontrar la corriente del circuito, la corriente total, que va por acá. Esta corriente que está aquí sería igual a voltaje entre la R equivalente. Vamos para acá. Ok, entonces tenemos que la corriente sería igual al voltaje. ¿Cuánto te había dicho yo? 12, ¿no? Era, no, 18, no. ¿Cuánto era el voltaje?
Voltaje 18. 18. Ok, la corriente, mi corriente total, o sea, que va a ser mi máxima corriente, que se pueda dar en cualquiera de los ramales, que vamos a definir eso en la próxima clase. Cualquiera de los ramales. Los ramales es las divisiones que existen en mi circuito. Aquí yo tenía un ramal, otro ramal, que aquí se unen en un mismo nodo, rama, rama, nodo, ¿sí? Entonces, ramal. Ok. Y malla es cuando tengo, por ejemplo, esto es una malla, esto se conoce como una malla. Si yo agarro una línea, dibujo una línea con elementos, no importa que esté en intermedio, yo lo llamo una malla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es una malla, si la malla se cierra, va inicio, fin, esto es una malla, aquí tengo otra malla, esto yo lo puedo ver como una malla, esta de acá también, ¿ok? Eso también lo vamos para mencionar, eso lo vamos a ver la próxima. Ok, tengo la corriente de total. Yo tengo alguna de las respuestas ya. Con esa corriente. Tenemos Pues, Sí, ¿verdad? sí, o sea, no podría sacar entonces el voltaje gracias a... Ah, no. ¿No sería la misma para todos? Ok, esta corriente, y aquí va, esta corriente es la misma para R1, R23, R45. Ahora, R23 no existe, R45 tampoco, estas son equivalentes. Las que existen realmente son estas de acá, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir esto es lo siguiente, que la corriente va aquí, a R1 le corresponde esa corriente. Vamos a colocarla con 3 cifras, significa que 1.48. 1.48 amperes. ¿Sí? Algo interesante aquí, cuando yo tengo dos valores, yo puedo sacar el tercero. Yo puedo sacar el tercero. Al tener 1.48, para el caso de R1, vamos a poner aquí para R1, voltaje en 1 va a ser igual a I en 1, R1. 1.48 es la corriente que yo tengo en esa resistencia, así que yo tendría 1.484 por R1, que era 4. 4. Ahí está, lo estoy viendo, no, me quedo ahí. No. Bien, Da 5,92. entonces el voltaje para esa resistencia sería 5,92 volts. Bien, fíjense, ya estamos llenando la tablita. Ahora, R2, R3. ¿Cómo resolvemos eso allí, ese R2, R3? Aunque R2, R3 no existe, ¿no? Lo que puedo sacar de ese R2, R3 es el voltaje equivalente, ¿no? El voltaje equivalente que yo tengo ahí, porque yo sé que ese voltaje que tengo ahí va a ser para 2 y para 3. 2 y 3. Sí, para 2 y 3. Para R2, 3, el voltaje va a ser igual a la misma corriente, que sería 1.484 por el voltaje 2.3, el equivalente, que es este de aquí, 4.80. Y vamos aquí nada más a apuntar vamos a poner aquí, para R45.
Es la misma corriente que tengo en ese circuito equivalente por el voltaje que tendría ahora, perdón, para la resistencia, que es esta que tengo aquí. ¿Sí? ¿Cuánto dan esos voltajes? Primero da 8.8512 voltios. Ajá. Este da Profe, la primera a mí me da 7.12. Está aquí. Ajá. No sé si alguien más puede verificar, Pablo. Igual, 7.12. Sí, 7.1232. Y la de abajo 4.9417. Ok. La suma de esto debe dar los 18. Lo da. Bien. Ahora, estos voltajes son los voltajes que van a tener 4 y 5 en común, ¿verdad? Y el de arriba, entre 2 y 3. Con eso, fíjense ahora, vamos aquí para tener la tabla. Aquí yo fui de aquí a este valor, de corriente a voltaje, para el caso de este. Ahora, para el caso de 2 y 3, yo tengo, con este valor que acabamos de encontrar, son los voltajes. Fíjense, son los voltajes, así que yo tengo, por ejemplo, 2 y 3, 7.12. 7.12. Y acá 4.94. Para poner consulta, entonces, esa corriente que es para 1, R23 y R45, la utilizo para sacar entonces los voltajes. No, no la pongo directamente en la corriente. Y luego sí se puede poner solo en los voltajes. La R1 sí es directamente. Pero pasa, tienes esto, fíjate. Tú tienes que esa corriente va aquí, ¿verdad? Ujú. Pasa por R1, pero aquí no pasa por R2 y R3 por separado, pasan por un equivalente entre ellos. Entonces ese es el motivo que esa corriente lo que hace es esto. La corriente va así, de esta manera. Luego esa corriente se subdivide. Ujú. Se vuelve a empatar aquí y luego se vuelve a subdividir acá. Se empata y vuelve por acá. Entonces pasa eso. Entonces sí se puede usar solo en voltaje. Y con ese voltaje saco las corrientes independientes de cada uno. Fíjense, hacer esta tabla es bastante... Eso no, el libro no la aconseja ni nada, pero generalmente yo hacía esto. No sé si en el capítulo este, porque capacitancia no lo vi. Pero, por ejemplo, cuando yo necesitaba casi todos esos datos, lo que era más sencillo era tabularlo. Porque ahora yo tengo lo siguiente, que en esta tabla, cuando me falta un espacio, los otros dos completan para encontrar ese espacio. Si yo tengo voltaje y resistencia, puedo encontrar la corriente. Aquí entonces vamos a poner aquí la fórmula aplicada. Fórmula aplicada. Aquí lo que hicimos fue aplicar esto, ¿verdad? En este caso, como yo quiero encontrar la corriente, yo voy a tener voltaje entre resistencia. Para todas, ¿no? Ya las que faltan, digo. Entonces, simplemente aplico eso, voltaje entre resistencia.
Aquí es amperio, disculpen, no, mira, me equivoco. Aquí es amperio. Miren, por ejemplo, yo sumo estas dos corrientes, la de 4 y 5, punto 494 y punto 988, me da, tiene que dar esta corriente que está acá. Si sumo estas dos, punto 890 y punto 593, me tienen que dar esta que está aquí. ¿Por qué? Porque la corriente que pasa por 1 va a ser igual a la corriente de 2 más la de 3. Va a ser igual, la corriente que pasa a 1 va a ser también igual a la corriente 4 más la corriente en 5. Estas dos corrientes tienen que ser iguales. Yo tengo acá I4, esta es I5, esta es I2, esta es I3, esta es I1. Yo tengo esto. I1 va a ser igual a I2 más I3. Sí, son formas alternas también de encontrar cosas. Si yo necesito, por ejemplo, en el caso de arriba, ya habíamos deducido que podemos encontrar un voltaje en uno de los problemas anteriores. Bueno, a veces podemos hacer algo así. La corriente 1 va a ser igual a la suma de la 4 más la 5. ¿Sí? Esto que está aquí es el principio de las ecuaciones de nodo. También, todo basado en las ecuaciones de nodo. Las corrientes que entran en un nodo va a ser igual a las corrientes que salen del nodo. Entonces, estos son también ecuaciones, ¿no? Pero fíjense la manera relativamente sencilla. A veces puede que tome, digo, si un circuito más complejo va a tomar más tiempo, pero si uno lo hace de esa forma, pues es más fácil. Cuando yo lo veo tabulado en la tabla, yo veo aquí, estas dos resistencias están en paralelo, bien. Estas dos están en paralelo acá, ajá, bien. Y así, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Sí. Ok, perfecto. Bien, entonces continuaríamos el sábado, ¿sí? Ya les dicté los problemas, me tienen que nada más recordar abrir la carpeta. Que estarían habilitados esos talleres hasta el viernes, mediodía. Y el viernes entonces tendríamos el parcial. ¿Sí? Ok. Bueno. Ok, chicos, nos vemos entonces el sábado, que estén bien. Ya falta poco, gracias a Dios. Así que nomás hay que echar para adelante. Nos vemos, cuídense, hasta luego. Chao. 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 Chao.